Chicos, buenos días. Otra vez en nuestro curso de geometría. Muy bien, vamos a trabajar el día de hoy refuerzo de lo que hemos ya aprendido nosotros acerca de los ángulos. ¿Qué vamos a hacer en primera instancia? Vamos a trabajar conteos de ángulos. ¿Cómo contamos los ángulos? Vamos a ver aquí. Fíjense en este primer ejemplo. Tenemos en un ángulo recto otras líneas donde cual también forman ángulos. Para poder hallarlo podemos hacer de dos formas. Uno, podemos sacarlo en base a sus ángulos. Por ejemplo, primero, A, B, C es un ángulo. C, B, D es otro ángulo. D, B, E es otro ángulo. Es otro ángulo. Pasamos aquí. E, B, F. E, B, F es otro ángulo. Vamos a hallar ahora con dos ángulos. A, B, D. A, B, D es igual a otro ángulo. Vamos a ver. Aquí. C, B, E. C, B, E es igual a otro ángulo. D, B, F. B, B, F es igual a otro ángulo. Muy bien, ya hemos sacado con dos, ahora vamos a sacarlo con tres. A, B, E. A, B, E es otro ángulo. ¿Listo? Y pasamos el último que es C, D, C, B, F. C, B, F. ¿Cierto? Un ángulo más. Y el último que es A, B, F. A, B, F. Es otro ángulo más. Muy bien. Vamos a ver cuántos ángulos tenemos aquí. De lo que hemos sacado. Con 1, con 2 y con 3 hasta con 4 ángulos. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí tenemos 10 ángulos, ¿cierto? 10 ángulos, vamos a ponerlo acá. 10 ángulos, sacándolo de esta forma. Vamos a ver si en verdad nos salen los 10 ángulos trabajándolo de otra forma. Ponemos aquí 1, 2, 3 y 4. Vamos a sacar ahora si de verdad tiene los 10 ángulos que nos ha salido de esta manera. Sacando con un ángulo, 2 ángulos, 3 ángulos, 4 ángulos, ¿cierto? Vamos a ver. Vamos a borrar esto. Y vamos a ver si nos salen los 10 ángulos de una manera más fácil. Empezamos a poner aquí ángulo, colocamos es igual a 1 más 2 más 3 y más 4. Este es más. ¿Cuántos hay en el total de ángulos? Tenemos igual 3 más 3 son 6 más 4 son 10 ángulos, ¿ya? En total tenemos 10 ángulos. Nos salió igual, pero es más fácil y más sencillo, ¿cierto? Entonces vamos a trabajarlo de esta manera para que ustedes puedan trabajar su conteo de ángulos. Entonces, ya lo vemos más fácil, ya no vamos a contar de 1, de 2, de 3, vamos a trabajarlo como una suma. Vamos a ver el segundo ejemplo. Ya los semis vamos a trabajar de esta manera, que es más fácil. 1 y 2, ¿cierto? Entonces aquí ponemos, ¿cuántos ángulos tenemos?
igual a 1 más 2. Más 2 ángulos. Claro. Entonces acá tenemos en total 3 ángulos. 3 ángulos. ¿Fácil? Fácil, ¿verdad? Yo sé que ustedes lo van a hacer muy bien. Estoy acá porque está recontra fácil. Ya no vamos a trabajar de 1, de 2, de 3, 4, 5 ángulos, sino vamos a trabajarlo de forma, colocamos los números y sumamos y sacamos la cantidad de ángulos. Pasamos al número 2 que dice clases de ángulos, que también hemos trabajado nosotros esto. Para ello tenemos que saber que los ángulos de 180 son ángulos llanos. Los que miden 90 grados son ángulos rectos. Ya no tengo por qué ponerle medida porque son medidas exactas y son ángulos que a simple vista sabemos cuánto miden. Por ejemplo, miren aquí, tengo este ángulo, ¿se acuerdan ustedes del avioncito que habíamos dicho? 180 grados. Entonces, ¿qué ángulo será un ángulo de 180 grados? A ver, dígame. Muy bien, un ángulo llano, ¿no? Vamos a ponerle llano. Y este ángulo llano mide 180 grados. Ya no le puedo poner porque ya el ángulo llano es fácil de reconocer. Vamos aquí. Tenemos MPQ y también es recontra fácil porque es un ángulo recto. Pero miren, se está de cabeza. No importa, chicos, no importa la forma como esté, en qué dirección esté, sino que ustedes tienen que medir y tienen que medir 90 grados. Aquí tengo, vamos a poner, a ver si mide 90 grados, como me está poniendo aquí. Vamos a colocarlo de esta manera. A ver, vamos a colocarlo así. Y si yo lo pongo así en la mitad, fíjense abajo, señala los 90, ¿cierto? Indica 90. Entonces quiere decir que es un ángulo recto. ¿Ya? 90 grados, entonces mide un ángulo recto, 90 grados. ¿Y qué ángulo es? Un ángulo recto, ¿cierto? Recto. Vamos a colocar aquí el símbolo del signo de ángulos. ¿Cómo se pone? Así. ¿Ya? Vamos a colocar ángulo recto, ángulo llano. ¿Listo? Ya tengo acá un ángulo de 136, miren, un ángulo de 136 grados, fácil. Cuando es mayor de 90 grados, es un ángulo, muy bien, obtuso. Obtuso. Vamos a ponerle el símbolo de un ángulo obtuso. ¿Vieron? Ángulo obtuso de 136 grados porque mide más de 90 grados. Fácil, ya, esto es igual que esto, solo que está de sentido contrario. Pero igual, fíjense bien, forma un ángulo recto. ¿Cuánto mide? 90 grados. Entonces sería aquí un ángulo recto. ¿Listo? Pasamos aquí, un ángulo de 35 grados es menor de 90. Y cuando es un ángulo menor de 90, llega a ser un ángulo, muy bien, agudo. Vamos a colocarlo aquí, un ángulo agudo. ¿Vieron? Un ángulo agudo. Fácil. Y aquí vemos este ángulo que mide. Si yo no lo pongo así, si yo no le pongo la medida de cuánto mide este ángulo, a simple vista voy a saber que es un ángulo agudo porque tiene menos de 90 grados. Yo no puedo poner aquí también esta medida. Se sobreentiende que es un ángulo agudo porque mide menos de 90 grados, ¿cierto? Un ángulo obtuso, sus líneas, ¿no? Sus líneas o sus lados van a ser más abiertos, o sea, más de 90 grados. Entonces este sería un ángulo agudo, porque mide menos de 90, ¿cierto? Muy bien, vamos a ver ahora el tercer caso. Dice, elementos de un ángulo. ¿Cómo serán los elementos de un ángulo? Y acuérdense ustedes que los elementos son los lados o rectas, las vértices y los ángulos. Vamos a ver. Observa y respondemos aquí qué nos pide. Miren lo que tenemos aquí. Es una línea trazada donde cual tienen vértices, tienen rectas, tienen ángulos. Me pregunta aquí, ¿cuántas vértices tiene?
¿Cuántos vértices tiene? Contamos las vértices. Acuérdense que las vértices es la unión de dos rectas. Aquí hay una recta y aquí hay otra recta. Entonces esta sería la unión de una recta. 1, 2, 3, 4, 5. Ponemos acá. Tiene... Tiene 5 vértices, ¿no? 5 vértices. ¿Listo? Fácil hasta ahí, ¿verdad? Vamos pasando un poquito más. Vamos a ver qué nos pide. ¿Cuántos ángulos hay? Acuérdense que los ángulos es la separación de dos rectas. Fíjense bien. Quiere decir que esta es mi recta y esta es la otra recta. ¿Qué voy a hacer? Al momento de separarse, mis dos rectas se separan y esta parte que se ha separado llega a ser un ángulo. Vamos a buscar esta parte. ¿Cuántos ángulos tienes? Empezamos. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuántos ángulos tiene? Ponemos. Tiene 5 ángulos. 5 ángulos. ¿Vieron? Muy bien. Hasta ahí estamos muy bien. Pasamos ahora al número 3 que nos pide. Fíjense aquí arriba. Aquí arriba. A ver. Dice, ¿cuántos ángulos agudos hay? Acuérdense que los ángulos agudos tienen la medida, dice, este es de 90 grados. La medida será menos de 90 grados. Menos, ¿no? Menos. Entonces vamos a buscar acá cuántos ángulos agudos hay. Fíjense bien aquí. Vamos aquí. Observemos esta parte de acá. Vamos a ver. Tenemos el primer ángulo agudo. ¿Ya lo sacaron aquí? ¿Observan? Sí, ¿verdad? Ya lo sacaron el primer ángulo agudo. Tenemos A, B, C, que es el primer ángulo agudo. Ponemos aquí. Tenemos A, B y C, que es el primer ángulo agudo, ¿cierto? Vamos a ver si hay otro ángulo agudo. Tenemos aquí otro, B, C, D. B, C, D es otro ángulo agudo. ¿Por ahí habrá otro ángulo agudo? CDE, no es un ángulo agudo, CDE, porque la medida tiene más de 90 grados. Entonces, A, D, E, F. Y el último sería D, E y F. ¿Tenemos ahí? Muy bien, ya tenemos 3 ángulos agudos. Vamos a ver aquí. EF, y vamos a ponerle acá la G. EFG, ¿será un ángulo agudo? No, ¿verdad? Porque fíjense bien sus rectas. Y al formar el ángulo, miren, 90 grados. No es un ángulo agudo. Ya sacamos en todos los ángulos agudos que hemos encontrado. Entonces, ¿cuántos ángulos agudos hay? Ponemos aquí. Hay 3 ángulos agudos. ¿Listo? Ya tenemos la respuesta. Pasamos al número 4. Dice, ¿cuál es el ángulo obtuso? Acuérdense que el obtuso tiene más de 90 grados. Este es 90 grados, más de 90 grados, ¿cierto? Es más abierto. Entonces vamos a buscar si hay algún ángulo obtuso aquí. Fijémonos en este gráfico. Bueno, ya hemos sacado, ya lo observaron, ¿verdad? Ya lo han visto. La C, la D y la E forman un ángulo obtuso. Fíjense aquí. Muy bien, ponemos aquí. C, D y E forman un ángulo obtuso. Entonces ponemos aquí. Hay un ángulo, podemos poner así o así también, ¿no? Obtuso. Obtuso. ¿Listo? Muy bien. Y el último, el 5, ¿qué me dice? ¿Cuál es el ángulo recto? Acuérdense que el ángulo recto, miren, forman 90 grados, así. 90 grados. Vamos a buscar uno que tenga así en ese gráfico, a ver, en esas rectas. Uno, a ver, ¿cuál se han dado cuenta cuál es? ¿Se dieron cuenta? Muy bien, EFG. Tenemos aquí
E, F y G. Entonces, ¿cuántos ángulos rectos hay? Me dice, ¿cuál es el ángulo recto? Ya lo saqué. El ángulo recto, vamos a ponerlo bien, ¿ya? Para que ustedes... Ponemos aquí. El ángulo recto es... ¿Quién es? E, F y G. ¿Vieron? Ya lo sacamos, ya tenemos el ángulo recto. Pasamos al cuarto caso. Gráficos de ángulos. Acuérdense bien cómo graficamos nuestros ángulos. Dice, traza un ángulo MNP. Traza un ángulo MNP. Quiere decir que puede ser un agudo, puede ser un obtuso, o puede ser también un recto o un llano. Cualquier ángulo que ustedes lo quieran colocar aquí está muy bien, pero tiene que tener las letras MNP. Yo voy a hacer un ángulo obtuso, ¿ya? Entonces colocamos así, y un ángulo obtuso es más abierto, ¿no? Tienes más medida que el ángulo agudo. Lo ponemos de esta manera. ¿Listo? Fíjense, ya lo saqué. ¿Y qué voy a hacer? Voy a poner la vértice MNP. Comienzo M, N y P. Ya hice mi ángulo MNP. MNP. ¿Vieron? ¿Sí? Muy bien, acá. Trazamos ahora el número 2. Dice, traza un ángulo llano. Llano. Ahí sí me está diciendo, acá me está diciendo qué ángulo voy a trazar. Arriba no me ha pedido la clase de ángulo, solamente me ha dicho traza un ángulo MNP. Entonces he trazado cualquier ángulo, puede ser un recto, puede ser un llano, puede ser un obtuso o un agudo. En este caso yo he puesto el obtuso. Abajo sí me dice traza un ángulo llano CDE. Un ángulo llano quiere decir que es muy bien como el avioncito, ¿cierto? Muy bien como el avioncito. Ponemos aquí bien y aquí la flechita. Ponemos aquí el medio y este es mi ángulo llano. ¿Qué me dice que ponga? CDE. CDE. Ya lo puse. Fácil, ¿verdad? Bueno, vimos ya el número 2. Vamos a pasar ahora a la tercera y último, el tercero y último ejemplo. ¿Qué me dice el número 3? Dice, traza dos ángulos agudos consecutivos. Dos ángulos agudos consecutivos. Quiere decir que va a estar en el mismo ángulo los dos que vamos a hallar. Los dos ángulos agudos. Vamos a ver. Dos ángulos agudos consecutivos RST, TSM. Quiere decir, los ángulos agudos tienen menos de 90 grados. Vamos a ver aquí. Tiene menos de 90 grados. Entonces, ponemos así. Tenemos el primer trazo, ¿no? Que es la primera recta. Y tiene que ser uno agudo. Muy bien. Ya tengo el primer trazo. Fíjense bien. Pero me dice dos ángulos consecutivos. Quiere decir que tiene que haber dos ángulos en uno solo. Que vamos a colocar otra línea así. Fíjense bien. Y ahí tengo otro ángulo más. RST. Aquí tengo mi ángulo. Fíjense bien. RST. Ya tengo mi primer ángulo. Me dicen dos ángulos. TSM. TS y M. Y ya tenemos los dos ángulos agudos. Si ustedes miden este ángulo, tiene menos de 90 grados. Y este ángulo de abajo también tiene menos de 90 grados. Y si mido RSM, también tiene menos de 90 grados. Quiere decir que los dos ángulos son agudos. Muy bien, chicos. ¿Qué les pareció el trabajo del día de hoy? Vean por aquí. Ya hemos hallado nuestros ángulos, cantidad de ángulos. Acuérdense colocarle los números y sumarlos y nos dan la cantidad de ángulos que nosotros queremos. Tenemos aquí, según las clases de ángulos, acuérdense que los que tienen 90 ángulos rectos, los llanos son como el avioncito, ¿no? Miden 180
los agudos menos de 90, los obtusos más de 90 grados. Y entre los elementos tenemos de los ángulos, las vértices, los ángulos, las rectas, donde cual ya hemos sacado cada uno como se les ha indicado, en base a lo que nos piden, ¿cierto? Y el último, graficamos los ángulos según el trazo que nosotros lo vamos a dar. Traza un ángulo MNP, cuando no hay qué clase de ángulo es, solamente trazo cualquier ángulo, sea llano, obtuso, recto o agudo, y pongo las letras que me están pidiendo. Trazo un ángulo llano, aquí sí me dan qué ángulo desean, y entonces coloco las letras que me piden. Y el último, trazamos, dice, dos ángulos consecutivos. Fíjense aquí, consecutivos, quiere decir dos ángulos en un solo ángulo, seguidos, ¿no? Dos ángulos seguidos. Y me piden agudos, entonces tienen que ser ángulos agudos. RCT, TSM, y aquí está. Muy bien, chicos. ¿Qué tal les pareció la clase? Muy bien. Espero que ustedes lo trabajen también. Pónganlo en práctica porque esto va a entrar para el examen. Entonces, practíquenlo. Nos vemos en la próxima clase.